ver el tema número 2. Este tema número 2 que vamos a continuar es a la pregunta ¿quién? ¿Quiénes son la iglesia? También es un tema bastante importante. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes conforman esta gran nación que siempre ha estado en el corazón de Dios? ¿Sí? Ya vimos en el tema 1 que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está conformado por la unión de dos naciones. ¿Cuáles son esas? La Israel natural y la Israel espiritual. ¿Qué los une? Cristo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Este es. Entonces, en esta pregunta de quién, vamos a responder a la pregunta que se vio también en la introducción de en qué momento nace la iglesia. Bien. Y la respuesta es cuando Cristo muere, desciende y resucita. Ese es el momento en que Jesucristo, en que nace la iglesia. Eso lo puedes ver en 1 Corintios 6, 15 al 20. ¿Sí? 1 Corintios 6, del 15 al 20. Jesús muere para derramar su sangre. Y la sangre de Cristo es el único poder para perdonar pecados. Antes de la sangre de Cristo, de que fuera derramada, no había perdón de pecados. ¿Sí? No había justificación y perdón de pecados. Bien. Y este perdón de la sangre de Cristo aplica o tiene el poder de perdonar a todas las generaciones. ¿Sí? Pasado, presente y futuro. 1 Corintios 6, del 15 al 20. ¿Sí? Esto que estamos viendo del poder de Jesús para la sangre y perdonar pecados de todas las generaciones, lo podemos ver en Hebreos 6, Hebreos capítulo 2, de 9 y 10, Gálatas 3, 13 y 14. Ahí lo pueden ustedes ver, checar y analizar. Bien, otra vez, Hebreos 2, del 9 al 10, y Gálatas 3, del 13 y el 14. ¿Sí? Muere Jesucristo para derramar su sangre, y en su sangre está el poder para perdonar pecados, limpiar pecados completamente. ¿Sí? También Jesús muere para dar fin al primer pacto. Y eso lo podemos ver en Romanos 7, del 1 al 4. ¿Sí? Está diciendo, la palabra de Dios nos explica que un matrimonio es para siempre. Hasta que uno muere, entonces queda libre de ese pacto. Y ya puede iniciar un nuevo matrimonio con una nueva persona. ¿Bien? Eso es lo que está explicando. Entonces Jesucristo, que es el que hizo el pacto con el pueblo de Israel, el Padre, Jesucristo en el monte de Sinaí, ese, como quien dice, es su primer matrimonio, su primer pacto. Y mientras está vigente no puede comenzar otro pacto. Entonces Jesucristo muere en la cruz y en ese momento se rompe el pacto, el primer pacto, y resucita y ya queda libre para iniciar un nuevo pacto, una nueva relación, ¿sí? Un nuevo matrimonio. Tenía que morir también en la cruz por eso, para romper el primero y comenzar el otro. Algo bien importante es que Jesucristo, cuando muere en la cruz, bajó. ¿A dónde bajó? Al seno de Abraham. ¿Sí? Jesucristo baja y predica a los encarcelados, que dice acá. ¿Sí? Esto es bien importante porque ¿dónde nace la iglesia? Jesucristo muere. Todas las personas, así rápidamente lo voy a explicar, todas las personas que morían antes de Cristo Jesús y que morían, que eran justos a los ojos de Dios, ¿sí? Iban a ese lugar, ¿sí? Al seno de Abraham. Imagínate qué tan importante es el papel de Abraham, que él es el encargado de ese lugar. Era un lugar de paraíso,
Era un lugar de confort, era un lugar donde había todo lo que necesitabas para disfrutar y vivir, ¿sí? Esa nación. Y Jesucristo baja, predica a todos y dice que se lleva cautiva la cautividad, de acuerdo a Efesios. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Está en Mateo 12:40, Efesios 4:9 y 10, Primera de Pedro 3:19, Primera de Pedro 4:6, Lucas 16 del 22 al 26 y Mateo 27 del 52 al 53. En Lucas es donde Jesús explica que Lázaro, el pobre, muere junto con el rico, y ahí explica cómo funciona en ese momento, ¿sí? En Mateo vemos que cuando Jesucristo resucita, que es el primero en resucitar, Él siempre va a ser el primero en todo, el primero de la resurrección, que de los sepulcros salieron los justos que estaban en ese lugar, ¿sí? Son misterios, son cosas que no son fáciles de entender y explicar, pero lo único que sabemos es que es parte del plan de Dios, ¿no? Ahora, solo para que entendamos, en Hebreos capítulo 12 dice, cuando habla de la fe, el 11, cuando habla de la fe, explica de todas las personas que sufrieron y murieron por causa de su fe en Dios, ¿sí? Todos los hombres y mujeres que murieron. Y al final dice que ellos, en las partes últimas dice que ellos iban, no se aferraron a las cosas terrenales porque iban por algo mayor. Pero al final está diciendo que ellos no van a disfrutar todavía de la promesa de Dios de la resurrección hasta que nosotros la lleguemos a tener. Entonces no hay nadie todavía que la haya disfrutado, ¿sí? ¿Dónde están? Dios sabe, ¿sí? ¿En qué lugar? Pero todos juntos vamos a ser levantados de la muerte. Lo que sí es que ya Jesucristo bajó a predicarles a todos los que estaban allá, ¿sí? Y a justificarlos y llevárselos. ¿A dónde? No sabemos exactamente. Muy bien. O algunos saben, ¿no? Algunos teólogos dicen algunas cosas. Bueno, entonces ahí en ese seno de Abraham también estaba la iglesia, ¿sí? También estaba las personas que murieron justos que estaban allá, aunque todavía ya no habían recibido habían recibido el mensaje de salvación y antes de Jesucristo no había sido aplicada la sangre de Cristo, pero ahora que Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre, Él baja, ahora sí, los justifica con su sangre y ahí empieza también esa iglesia espiritual. Bien, muy bien. Entonces, después Jesucristo resucita, y cuando Jesucristo resucita comienza un nuevo pacto, comienza entonces, ya es el nacimiento de esta nueva iglesia con Abraham. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice esta promesa, que a partir de ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, en ese momento se estaba sembrando la semilla de Israel y de la salvación de los gentiles, ¿sí? Pero todavía no es el nacimiento. Hasta que Jesucristo muere, baja y resucita, nace la iglesia. Entonces, en todo el tiempo que Jesucristo, una vez resucitado, se reunía para seguirles enseñando a sus discípulos y a todos los que creían en Él acerca del reino de Dios, ya estaban haciendo iglesia. Ya era la iglesia, ¿sí? Cuando Jesucristo va camino a Emaús y está platicando con dos personas, están haciendo iglesia, caminando, yendo allá. Ya era el nacimiento de la iglesia. Cuando Él parte el pan y sus ojos son abiertos y creyeron, en ese momento esas personas entran a formar parte de esa iglesia, ¿sí? ¿Y qué pasa en el Pentecostés? Lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero, entonces inicia y comienza una nueva relación, un nuevo pacto, y el nacimiento de una iglesia. Primera de Corintios 12,
el 12 y el 13, ahí pueden ver también acerca de todo esto que estamos hablando. ¿Quiénes entonces son la iglesia? Todas las personas que en arrepentimiento por sus pecados han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Todas las personas que en fe han rendido sus vidas a Cristo, uniéndose a su muerte y a su resurrección en el bautismo en agua. Gálatas 3, del 26 al 29. ¿Sí? Todas las personas que han rendido su vida, que se han unido a Jesucristo en su muerte y en su resurrección, como quien dice, y sabemos la palabra, han nacido de nuevo. ¿Sí? Toda el acta de decretos ha sido cancelada. Todo el acta de decretos que le daba pertenencia al enemigo fue cancelada. Resucitamos con Cristo y entonces le pertenecemos a Cristo y esa es su iglesia. Bien. Entonces, todos los que han realmente, ¿cómo entramos a esta familia de Dios, a esta iglesia? Todos los que le han pedido a Dios el ser perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Pero no solamente es pedirle a Dios que me perdone, me bautizo, muero con Cristo y resucito, sino los que permanecen en Cristo como su Rey y su Salvador mientras viven en esta tierra hasta la eternidad. ¿Sí? Todas las personas que entran por este nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, en la fe en Cristo Jesús, y permanecen en Cristo Jesús, rendidos, unidos a Cristo Jesús. Esa es la iglesia, ¿sí? Esa permanencia en Él. Habíamos dicho entonces en el primer tema que Dios quiere levantar una nación que de corazón le alabe, le adore, le honre, le sirva. Entonces la nación, iglesia, esa iglesia de Dios, de Jesucristo, ¿sí? Son todos los que permanecen en voluntad propia, adorándole, sirviéndole, exaltándole, bien, y como vimos, amándonos unos a otros. Es un gran error pensar que todas las personas, aquí vienen las partes que hay que derribar, destruir, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, con esta pintura. Es un gran error pensar que todas las personas que se reúnen en una iglesia cristiana son cristianos. ¿Sí? No porque uno se reúna en una iglesia cristiana, que se dice cristiana, son cristianos. Ese es un error pensar. ¿Sí? O porque nació en una familia cristiana, ya de cajón, soy cristiano. ¿Sí? No entras a la familia de Dios de esa manera. O porque perteneces a tal o cual organización o denominación. ¿Sí? Yo soy cristiano porque nací de tal denominación y pertenezco a tal grupo que es cristiano, que siempre he pertenecido allá, mi familia ha pertenecido allá, yo soy cristiano. No. ¿Sí? Los títulos denominacionales o los nombres de las congregaciones no hacen iglesia. ¿Sí? Es una decisión personal de fe y rendición permanente a Cristo Jesús dentro de su cuerpo. Bien, Gálatas 3, 26. Todo esto en el orden de Dios. En el siguiente tema veremos cómo se construye este edificio espiritual, la iglesia, en este orden, la iglesia en el orden de Dios. Bien.